Buenas noches. Ustedes saben que repetidamente me gusta comenzar con esta espléndida pieza de Cinema Paradiso. Y como una historia que se repite lunes, miércoles y viernes a las 23 horas, me gusta referirme a cosas que se van viendo en la realidad del país hoy. Y ya que hablamos de cosas que se repiten, hoy tenemos un programa dedicado precisamente a aquellas cosas que en la historia argentina se van repitiendo, al parecer de manera invariable. Pero ¿por qué digo al parecer? Porque extrañamente, y no extrañamente porque uno no sepa que eso sucede, sino que es extraño porque no se percibe a simple vista. Las cosas parecen tener como una especie de ciclo que se repite al infinito. Y hemos visto como, y lo escuchábamos al general Perón antes en una fantástica explicación de cómo con reactivar el trabajo y reactivar la obra y reactivar los proyectos en un plan quinquenal, eso daba impulso al pleno empleo, y eso impulsaba los salarios. Era tan sencilla la explicación y se volvió a usar y volvió a funcionar, porque sencillamente funciona. Y como todos podíamos imaginar, los sectores interesados en que no funcione intentaron impedirlo. Y hoy estamos en ese nuevo ciclo. Y al parecer, si uno lo ve desde esta manera, desde este ángulo, esto se repetirá infinitamente. Pero yo me permito disentir con esta primera idea y esta primera ocurrencia de que las cosas se van a repetir infinitamente, porque si uno lo ve en un desarrollo más largo, esos pequeños ciclos tienen una evolución. Cada pequeño ciclo, y pequeño digo en lo que atañe a la historia de un país, 15 años son apenas un pequeño ciclo para la historia de un país. Cada uno de esos ciclos, decía, tiene pequeñas diferencias cuantitativas y cualitativas con respecto al anterior. Y así los primeros ciclos tenían un voto calificado y después se fue haciendo más allá de lo tortuoso que fue el camino y lo fraudulento que fue el camino, se fue haciendo cada vez más democrático. Luego, en un momento, esto tuvo una vuelta atrás. Sin embargo, el camino siguió y las mujeres votaron. Y tuvo varios golpes atrás. Y ya hace muchos años que la gente vota y la democracia está instalada. Incluso está instalada para que voten algo que en principio y en un análisis parece contrario. Yo no me voy a arriesgar a decir que es contrario, pero parece contrario a la propia democracia. La democracia es instalada, ¿sí? Y pareciera que el ciclo no se repitió con exactitud. De la misma manera, los movimientos populares que comenzaron con Irigoyen, muy
de una manera casi tímida si uno lo compara con Perón. Y se fue instalando la noción de lo popular. Y desbancado Irigoyen, fue denostado, fue acusado de corrupción, fue difamado y fue encarcelado. Y luego vino Perón. Y el proceso fue mucho más largo y más profundo y más industrial y más igualador. Y había ya una diferencia entre el primero y el segundo ciclo de los gobiernos populares. Tardó mucho en volver a repetirse. Y vino en un mal momento, porque en los 70 Latinoamérica estaba tomada por el famoso Plan Cóndor y no lo dejaron progresar. Sin embargo, con los problemas y las discrepancias que uno puede tener con el gobierno de Alfonsín, logró establecerse la democracia y logró comenzar a delinearse una nueva visión popular. Si bien el gobierno de Alfonsín no tuvo los avances del gobierno de Perón, ni mucho menos, no hay forma de compararlos. Sin embargo, comenzaron a delinearse las líneas las ideas democráticas, al parecer interrumpidas por el gobierno de Carlos Saúl, a quien no nombro. Y cuando parecía la cosa caerse, en el 2001, con un papelón político argentino, comenzaron los 12 años del ciclo kirchnerista, en donde, como decía Perón, con su sencilla fórmula, generar trabajo hace que haya pleno empleo y pleno empleo hace que aumenten los salarios. Nada, no hay mucho para analizar sobre eso, pero así fue. Y hoy hay muchísima gente que defiende esa idea, mucha más que en los 70, que en los 80. Por eso yo, en mi fe y en mi visión largoplacista, entiendo que esto es, como dice Moreno, quizás un paréntesis entre 2 décadas ganadas. Pero claro, tenemos que trabajar para eso. Pero se trabajó para eso también. Muchos de nosotros hoy manejamos conceptos, transferencia de riquezas, hoy manejamos conceptos como endeudamiento, como mercado interno, que no habíamos manejado en nuestras vidas y que se nos incorporó simplemente por hablar de eso y verlo. Y la política tan sucia, tan ensuciada por los medios hoy día, rescata en nosotros mismos un concepto limpio. La política debe ser limpiada por quienes la practican, y nosotros estamos precisamente haciendo eso. Yo no estoy en ningún cargo, ni siquiera cobro un centavo y hago un programa porque me parece que defiendo lo que pienso. Esa es la nueva política que están haciendo, y lo veía en un programa de política internacional, y parece que mundialmente esta nueva política practicada por jóvenes y por nuevos militantes no funcionarios es lo que emerge del capitalismo que intenta pisotear todo. Falta articular esto con los diversos sectores que tienen diferencias, y falta articularlo con otros países, como dice Max Keiser, el día que las clases medias de Latinoamérica y de Europa y de algunos emergentes de Asia se pongan de acuerdo, el capitalismo desaparece. Así que bueno, los nuevos ciclos al parecer repiten el pasado. Y repiten el pasado porque
algunas personas aún no han aprendido del pasado. Sin embargo, yo me permito dudar de eso y digo, no han sido iguales y siempre ha habido un progreso entre un ciclo y otro, y eso es porque una parte y una gran parte de la gente ha ido aprendiendo. Estamos en Somos Mucho Más que Dos y hoy vamos a hablar de historia tras una pausa musical. Bienvenidos todos los lunes, miércoles y viernes los lunes y miércoles de 23 a 24, porque los viernes estamos haciendo un especial de 2 horas de 22 a 24 y la temática es mucho más abierta y mucho más variada, así que bienvenidos a los que hoy decidieron quedarse esta tarde para escucharme. Esto es Somos Mucho Más que Dos. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Gustavo, ¿vos cómo ¿Todo andás? Buenas tranquilo? noches para vos, No para sé si toda la audiencia de la radio. no sé si estabas Sí, escuchando el inicio del programa. sí, lo estoy escuchando atentamente. Bueno, nada, estaba hablando de la repetición de la historia, la aparente repetición calcada de la historia, y yo sostengo que a largo plazo la historia va siendo historia y va cambiando las cosas. Y obviamente hay pasos hacia adelante y hacia atrás en una evolución, pero quizás es solamente un paso atrás. Bueno, sí, la historia siempre va tomando esos hechos históricos y lo va dejando ahí marcado. Y después vienen las interpretaciones, pasados los años vienen las interpretaciones de quienes las escriben, de quienes las investigan, y diferentes corriente van a tener su lineamiento. Eso es lo que ocurre en la historia. Eso es lo que viene ocurriendo. Mucho hablan de que la historia lo escriben lo que ganan. Bueno, un poco de eso hay, un poco no, pero sí lo cierto es que hay corriente que hacen su interpretación de la historia, lo cuentan a su modo, lo interpretan a su modo y hacen su aporte. Exacto. Contame, Jorge, a mí ya me has contado porque te has comunicado en otra oportunidad. Contale a la audiencia de dónde sos, dónde estás ahora y precisamente cuáles son tus estudios y a qué te dedicas. Así ya nos metemos directamente en el terreno de las preguntas porque tengo un par de preguntitas. Sí. Bueno, mi nombre es Jorge Fleitas, yo vivo en Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Estudio para el profesorado en Historia, estoy cursando el 3er año, así que con mucha expectativa para poder continuar en esa carrera, que es lo que me gusta, lo que me apasiona. Y bueno, la idea de compartir esta noche es intentar compartir un par de reflexiones, reflexionar sobre la actualidad de la Argentina, sobre lo que ha sucedido. Constantemente están sucediendo hechos importantes, significativos para la historia, para la actualidad de la Argentina, y yo creo que eso amerita una reflexión, llama a un momento de sentarse y pensar qué es lo que está pasando, qué es lo que va a suceder y cómo eso puede impactar en el día a día de lo que nosotros llevamos. Bien, y contame, vos hablaste de la actualidad, de los hechos que están sucediendo. Tengo 2 o 3 cosas que, si bien nos abordan como que nos tapan todo, son cosas que también se han repetido. A ver, no es la primera vez que un gobierno neoliberal aplasta el poder adquisitivo de la gente con tarifazos. No, esto no es la primera vez. Sí es la primera vez que se hace de una forma tan inmediata, de una manera tan avasalladora. Eso es lo que para hoy en día, para la actualidad de nuestros pueblos,
llama mucho la atención y te invita al llamado de la reflexión, a la resistencia. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el alzamiento del ruidazo en los últimos días. Eso ha sucedido en todo el país, fue impulsado en gran parte por la población individual que sintió que esta situación se debe manifestar porque le está tocando de lleno al bolsillo, le está golpeando mucho la economía individual de la familia, se está haciendo demasiado difícil sobrellevar el mes a mes y entonces la gente comenzó a salir a manifestarse y esto ha servido porque en los últimos días la Cámara de Senado aprobó varios proyectos, varias leyes que van de la mano con lo que decidió la Cámara Federal de La Plata. Entonces, estamos en estas 2 semanas, estamos en lo que es la feria judicial. Bueno, se ha determinado que se interrumpa la feria judicial y que se abra la discusión sobre el tema que está tratando la Cámara de La Plata. Bien, recordemos a la gente que la Cámara de La Plata decidió suspender anularlo, no suspenderlo, anular el tarifazo y convocar audiencia pública como le establecen los procedimientos legales, ¿no? Exactamente. Y bueno, esto es lo que ha ocurrido y la gente que ha salido a manifestarse tiene mucha influencia en esto porque se notó a lo largo y a lo ancho de todo el pueblo que la gente salió a la calle a decir no, mira, esto no sirve, no es lo que esperábamos, no es lo que a mí me conviene, no es lo que al pueblo le conviene, es lo que le conviene a unos pocos. Y no es lo que se prometió. No es para nada lo que se prometió tampoco. Sí, totalmente, es para unos pocos y bueno, de esto viene de la mano de a cargo de quién están las grandes productoras y difusoras de gas en el interior, de energía. Todo tiene una relación, todo viene de la mano y esto hace mucho ruido en el pueblo, está haciendo mucho ruido en el pueblo y ya los ciudadanos están dando la primera señal de resistencia. Jorge, pero una resistencia material. Sí. Habíamos dicho que estás terminando tu carrera de historia, ¿no? Sí. ¿Que es profesorado no? Profesorado en historia, sí. Bien. ¿Hay data de manifestaciones tan grandes y multitudinarias sin que se las convoque desde un sector en particular? O sea, esto no fue convocado por un sindicato ni por ningún partido, fue casi un boca a boca de los vecinos. ¿Desde cuándo o cuándo fueron las que se provocaron de esta manera? A mí se me ocurrió pensar en la Revolución de Mayo. Bueno, sí, la Revolución de Mayo ha sido una manifestación, pero más que nada tiene que ver con el tema de derechos y la conquista de lo que significaba esto para ese momento. Muchos hablan del inicio de las movilizaciones en cuanto a protestas en la calle y a ganar el espacio público a partir del siglo XIX y el siglo XX se consolida. Hablan del siglo XX porque en el siglo XX surge un movimiento que ha hecho historia en nuestra historia argentina, que es el peronismo. Bueno, muchos hablan de que el peronismo ha sido quien afianzó esta forma de manifestarse y esta forma de ganar el espacio público. Y una de las manifestaciones más importantes que se recuerda en la historia argentina es en 1945 con el 17 de octubre con la manifestación de los descamisados, que si bien, como ocurrió en el último ruidazo, hubo participación de movimientos políticos y organizaciones políticas, pero la gente sintió la necesidad de salir a la calle y demostrar de alguna forma su presencia y lo que sentía y lo que quería transmitir a los espacios públicos cuando se ocupan, cuando se manifiestan en grandes masas y llega a un punto en donde que es importante y significativo para la historia.
Fíjate vos que siempre se buscan lugares significativos para manifestarse, sea la Plaza de Mayo, sea el Obelisco. Son puntos en donde marcan un hito en la historia y donde la masa se puede hacer ver y donde el pueblo, a través de los distintos satélites de comunicación, pueden mostrarse y ver de esta forma cómo el pueblo sale a la calle a manifestarse, que no se quiere quedar en la calle. Hay datos de manifestaciones tan multitudinarias en la década de los 90. De la década de los 90 hay mucha. Las manifestaciones más importantes que me trae a la memoria son en contra de la lucha de los derechos humanos y tiene una estrecha relación con Madres Plaza de Mayo. Exacto. Recuerdo a la Madres Plaza de Mayo luchando ahí en ese espacio tan simbólico y juntaron mucha gente por la lucha de los derechos humanos que en ese momento venían con una historia muy importante, venían con una lucha y se sumaba a la lucha del actual de lo que sucedía en el contexto del actual gobierno que estaba pasando en ese entonces, que la economía no venía bien, en cuestiones de empleo no venía bien, en cuestiones de consumo no venía bien, entonces todo ese malestar se sumaba y se hizo, sí, yo recuerdo esa gran manifestación en la época de los 90. Bien, pero digamos, una manifestación así tan representativa de lo que es la lucha sencilla de la clase media, no. Yo creo que la década del 90 fue como más anestesiada en ese sentido. Sí, Y sin embargo, si bien hubo como una pantalla mediática a todo lo que estaba sucediendo, ahora es mucho más grande el cerco. Y sin embargo la gente tiende a romperlo. Esto tiene que ver, creo yo, y es una opinión mía, con la posibilidad de las redes y de estar comunicados, que en los 90 no existía. totalmente, yo lo comparto que las redes sociales hoy en día juegan un papel fundamental, hasta inclusive no solamente en cuestiones de comunicación, sino también en cuestiones de información. Muchas de las informaciones que por ahí no salen en los canales típicos de información nacen en las redes sociales y se difunden muy rápidamente, llegan a lugares donde por ahí un diario, una nota periodística no puede llegar. En eso es muy importante resaltarlo. Y como vos mencionabas, en la época de los 90, si lo relacionamos, sí tiene que ver mucho eso y tiene que ver mucho también de la época en donde veníamos saliendo. Recordá vos que veníamos saliendo de una época en donde tuvimos un dominio militar, un gobierno nefasto, en donde apaciguó las aguas, puso sumisa a la gente odiaba lo político, no quería manifestarse, lo poco que se querían manifestar eran, como todos lo sabemos y como todos hemos eh, estado ahí estudiados y recordado, la diferentes represiones, persecuciones que han ocurrido. Entonces, venir de esa época, pasar a los 80 en donde hay un gobierno democrático, pero un gobierno democrático bastante inestable, pasar a los 90 en donde la situación también no era bastante estable, sino que se venía consolidando de poco, pero lejos de lo que estaba el interés del pueblo, sino del interés de unos pocos. Así que yo creo que eso también tiene mucho que ver. Claro, claro, sí, sí. La cercanía de lo militar era inminente y siempre estaba esas sombras echando. Totalmente. Y bueno, ahora también de alguna manera está volviendo a resurgir ese poder en cuanto a la fuerza policial, ¿no? Recordemos que hace poco hemos tenido un hecho que se viralizó mucho en las redes sociales de una persona mayor que se quiso manifestar en el tren y fue obligado a bajar por la Policía Federal. Eso es sumamente grave. El atentado a la sede del Tiempo Argentino,
Ujú. Esas cosas son muy, muy llamativos, muy triste para nuestra historia. Volver a eso, volver a que esas fuerzas vuelvan a tener el poder que tuvieron en esos tiempos para hacer los desastres que hicieron, ¿no? Ujú. Y con respecto a los medios, a ver, uno, uno tiene como la sensación de que este pisotón que dan los medios casi de forma corporativa eh, no tiene precedentes. Sin embargo, es casi el mismo pisotón que apoyaba al golpe militar o el que apoyó la década menemista o y se me ocurre pensar que en un punto los medios siempre operaron, sí, pero desde 200 años atrás. Totalmente, totalmente. Los medios de comunicación siempre jugaban su papel, siempre han jugado su papel. Y durante la dictadura han jugado un papel fundamental, fueron cómplices de muchas atrocidades que han ocurrido en nuestra historia. Y yo creo que uno de los eh, actos más que se puede rescatar al kirchnerismo es ese, haberlos puestos en evidencia. Creo que durante estos 12 años de kirchnerismo se puso en evidencia la complicidad de esos medios. Entonces se comenzó a dudar de la palabra de esos medios. Yo Exacto. recuerdo que en la década de los 80, de los 90, lo que decía Clarín, lo que decía la tapa de Clarín, era, era palabra de Dios, más o menos. Vos sabés que yo siempre recuerdo una operación que hizo Clarín en el año 89, que ya lo venía haciendo desde el 87, que Alfonsín se enoja mucho con Clarín y de hecho empiezan a trabajar sobre la ley de medios Mariotto con Leopoldo Moró, muy jóvenes, empiezan a Exactamente. trabajar sobre la ley de medios a partir de que, bueno, lo denuncia Alfonsín. Y yo recuerdo una operación en donde tanto Clarín como Canal 13, que en ese momento estaban en tratativas, pero todavía no eran la misma empresa, eh, a inflar precios y a decirle a la gente que las cosas habían aumentado mucho más de lo que habían aumentado. Y Exactamente. yo Porque si recuerdo números exactos, sí que, o sea, no los voy a decir ahora, pero de que habían dicho que algo valía mucho más de lo que en realidad valía y la gente salía como loca a comprarlo, lo cual después terminaba aumentando los precios de todo. Eso, exactamente. esa es una de las operaciones, eso es la primera operación que yo recuerdo haber advertido en los medios. Digo, esto es mentira, esto están haciendo una cosa rara. Después de eso, eh, yo por lo menos siempre lo miré con desconfianza. Y a partir de, digamos, de la aparición de los Kirchner, fue como, nada, como muy evidente todo. Fue como muy evidente, fue todo lo que se decía era contrastado con los números de la realidad y era muy, muy difícil mantenerse en el relato mediático. Si uno quería mantenerse en el relato mediático, tenía que ver con que uno quería hacerlo. Totalmente, totalmente. Y bueno, en relación a esto, recuerdo que hace muy poco le hicieron una nota a Blanc, que es el jefe de redacción de Clarín, Sí. quien lo manifestó explícitamente diciendo que el periodismo de estos grupos concentrados le había hecho la guerra al gobierno. Habían... Hola, hola. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Le había hecho, sí, la guerra al gobierno, decías. Exactamente, lo reconoció explícitamente. Que había una guerra y eso se notaba mucho y se nota hoy en día el papel que está jugando ahora los medios, estos medios concentrados. En la época del kirchnerismo, por ahí resultaba un poco más fácil porque era todo crítica, era todo título, todo mosaico en contra de todas las medidas que se tomaban.
Hoy en día lo que se hace es, se informa de los títulos y no se opina, se informa nada más. Se informa, por ejemplo, inevitablemente TN en el momento del tarifazo se tuvo que alinear a todo lo que estaban pasando los demás medios. Por ejemplo, C5N lo estaba transmitiendo y estaba muy por arriba del rating que tenía TN. Entonces TN obligadamente se tuvo que reincorporar a esa línea de pasar lo que estaba ocurriendo y mostraban cómo ponían el título y no profundizaban el tema. Decían ahí una fuerte protesta por ruidazos, pero no decían a quién va dirigido, con qué objetivo, qué había pasado, evitaban esos temas. Entonces, bueno, ahí denota el nuevo papel de estos medios. Ahora se le está haciendo más complicado porque el gobierno está tomando medidas que le está dejando en evidencia y hay que disfrazarlo de alguna forma. Y sin embargo, y vos lo apunto sobre lo que vos decís, que es en general es lo mismo que yo veo, pero vos sabés que yo veo cada tanto alguna crítica en un rincón de la portada de Clarín al nuevo gobierno, e incluso lo noto también en Canal 3, en TN, y yo siempre lo relaciono con que están intentando sacar provecho de eso, o están presionando al gobierno por alguna causa en particular. Lo mismo me pasa con Carrió, ¿no? Digo, cuando Carrió tira alguna crítica es porque la veo como amenazante, como extorsiva. Lo mismo de los medios. O sea, es como que lo llamó por teléfono y digo, che, acordate que me habías prometido y no cumple, bueno, te mando una nota. Si no me cumpliste, sigo mandando estas notas, ¿eh? Me parece que viene un poco por ese lado, que los medios cumplen, digamos, esa cosa de extorsión el gobierno anterior era constante, ¿sí? La guerra sucia, como dijo Blanc, pero a este también cada tanto le pelean alguna cosita con la noticia negativa. Bueno, ¿te acordás en la primera comunicación que hemos tenido que habíamos hablado un poco sobre la ley de medios? Uh-huh. Bueno, yo creo que la ley de medios fue un pago muy importante por parte del gobierno actual. Sacó del juego la ley de medios inmediatamente. Sí, sí, sí. Inmediatamente Clarín actuó para comprar Nextel, para incorporarse en el medio de la comunicación. Así que eso va de la mano de lo que vos estabas hablando y concuerdo que estos medios siempre buscan quebrarte para sacarte algo. Ocurre lo mismo con la sociedad rural. Hace poco se inauguró la feria, estuvieron varios funcionarios del gobierno y el mismo presidente de la sociedad rural se manifestó muy contento y a favor de todos los cambios que se están produciendo en el pueblo. Justamente. Eso es también llamativo. Yo leí en las redes sociales que decía, bueno, pasamos de una feria de tecnología y satélite de nuevo a la feria rural, en donde hablamos de caballo, hablamos de vaca, sin desprestigiar obviamente ese oficio. No, por supuesto, y sabemos por supuesto. que la Argentina es en su esencia Es una potencia. Tiene una gran importancia en el campo, pero me parece que en estos nuevos tiempos debemos avanzar hacia la tecnología y el campo también debe avanzar, pero ese cambio es llamativo y llama mucho la atención. Sí, 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 y entristece un poco. Totalmente, Sí. totalmente, porque sabemos lo que son esos terratenientes. La historia nos ha enseñado cómo han actuado, de todas las riquezas que se han sido. Y bueno, referente a esto también me retrotraigo al tema que estábamos hablando anteriormente sobre las manifestaciones. Y en 1921 se hizo una gran manifestación que fue con respecto referido a la tierra. Esta manifestación Ajá. fue importante y tuvo que ver con estos terratenientes que estaban buscando tierra, estaban buscando hacerse ver dentro de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Así que aprovecho
para mencionarlo. ¿Vos recordás el gobierno que había en ese momento? 1921. En este momento no me acuerdo, no me viene la memoria, pero ya lo voy a sacar. Yo lo voy a hacer memoria y lo voy a sacar. Yo tenía un conocido, pobre, falleció, Gustavo, otro Gustavo, que él siempre sostenía que todo el gran lío de la desinformación histórica y la desinformación hacia la gente se inicia con el gobierno de Mitre. Él lo decía como que Mitre había organizado la historia de una manera para que la gente no la entienda. Que era imposible entender la historia si se la leía a partir de Mitre. Nada, si yo os repaso apellidos, los Mitre siguen estando, digamos, a la cabeza de la desinformación. Así que me imagino yo que algo de eso que me decía mi amigo debe haber cierto. Exactamente. Bueno, Mitre fue el fundador de una corriente de historiografía en la Argentina. Mitre ha sido importante en cuanto a la interpretación de la historia y a avalar ciertos procesos, si se quiere decir así, que han ocurrido durante nuestra historia. Sí, evidentemente hay, como te decía antes, la historia tiene varias interpretaciones. Bueno, eso se manifiesta en las corrientes, en la corriente liberal de Mitre, en donde cuenta la historia, resalta personajes que para la otra corriente o para las interpretaciones de los hechos concretos que se pueden estudiar en la historia demuestra todo lo contrario. Y un personaje a resaltar es Domingo Faustino Sarmiento. Claro. Un personaje controvertido en la historia argentina, que sin embargo en la educación primaria se enseña como un héroe, como una persona muy referido casi un santo, ¿no? Claro, a la educación, muy muy referido a la educación, muy ligado a la educación, al buen alumno, al tipo que se dedicó a los estudios, pero sin embargo la historia lo pone en otro lugar, lo pone en un lugar bastante controvertido, digamos, para no hundar un poco más en otros términos y más para no fuertes. usar otros adjetivos. Y a Sarmiento se le respondió a su ideología con una masiva inmigración, ¿no? Que no le gustaban algunos inmigrantes. ¿De qué año son la gran inmigración europea, que es de la Primera Guerra Mundial? De la Primera Guerra Mundial, exactamente, y de la Segunda Guerra Mundial, en donde la gente no... Lo que está ocurriendo, te lo relaciono esto con lo que está ocurriendo hoy en día en Europa. Todo el cercano oriente está en guerra, como por ahí se puede leer, no llega mucha información sobre lo que está ocurriendo, pero bueno, esta gran masa de inmigrantes que está llegando a Europa y que está chocando con la gente local, porque recordemos que varios países de Europa están en crisis y hace varios años y no pueden salir todavía. Entonces la migración viene y agrava más la situación todavía, porque se encuentra un gobierno bastante inestable, se le agrega más problemática y todo suma a un gran problema. Bueno, esto ocurrió en la Argentina también. Discúlpame, te quiero hacer un paréntesis. Me gustaría ponerme por un instante en la otra vereda, el tipo que se va a un país europeo que, aunque tenga crisis, es 1000 veces mejor que el donde uno viene, en donde a uno lo van a decapitar o le van a tirar una bomba por la cabeza. Lo quiero decir porque a veces parece que la gente que llega a Europa va a Europa a arruinar Europa. Y no va a arruinar Europa, va porque se está escapando de una cosa que es aberrante.
Lo mismo que Totalmente, los que se sí. escaparon de la Segunda Guerra o la Primera Guerra Mundial y vinieron para aquí, no vinieron a traer nada malo, vinieron a laburar acá, a tratar de tener una vida en paz, y venían huyendo. Sí, aparte hicieron hicieron un gran aporte y recordemos que la Argentina es un territorio extenso que para esa época no estaba ocupado en su totalidad y bueno, estos inmigrantes que venían de Europa ocuparon todo lo que es el sur de la Patagonia y hicieron su aporte técnico, su aporte laboral. eh, en cuanto a la Argentina, la verdad que hicieron un gran aporte, estuvieron muy ligados a la tierra, estuvieron muy ligados a la ocupación del terreno que hasta ese momento no estaba. Ujú. Así que podemos resaltar que la migración argentina ha sido muy valiosa y ha dado un gran aporte. Y recordemos que bueno, la Argentina es la consolidación de la Argentina es de inmigrantes, así que Sí, sí. nuestra base está allí. ¿Puedo hacer una focalización sobre una inmigración en particular? De paso traigo el tema porque hoy es un día especial para esta inmigración, que es el pueblo judío, que en Argentina ha sido, digamos, un pueblo numeroso y de mucho trabajo. Ha sido gente. Yo tengo muchos amigos de la colectividad y son gente de mucho laburo y de mucho estudio, eh, que está lejos de lo que se dice, mm, con mala onda de ellos, ¿no? Y que han sufrido una persecución y han sufrido un atentado o dos atentados en la década de los 90, y que hoy se cumple otro año más del atentado a la AMIA, otro año más sin solución. Sergio Burstein decía que hoy la bomba volvió a explotar. Para ellos, Total. en esta fecha, siempre vuelve a explotar. Y sí, ya han transcurrido 22 años de aquel atentado de 1994. La verdad que la causa de la AMIA ha sido tan manipulada, ha sido tocada. Recordemos que desde el 2001 hasta el 2004 se llevó un juicio en donde el tribunal parte por el medio todo lo que había armado la fiscalía para intentar culpar a la policía bonaerense. Es que esta causa viene con una historia, con muchas, se hizo tan imposible de entenderla, se hizo ya que tiene ramas por todo lado, tanta controversia, la verdad que, y encima en, hace pocos años se ocurre ese hecho tan atroz, ¿no? Para otra vez ensuciar a la causa y a la historia argentina, que es la muerte de fiscal Neyman, que estaba a cargo de UFI, Ujú. llevaba adelante la investigación de AMIA. Así que imagínate, son más de 4.800 páginas para estudiar del tribunal de un dictamen que se hace muy engorroso. La verdad que sería bueno que de una vez por todas se pueda llegar a una definición y se pueda encontrar a los culpables para que las memorias de la familia puedan descansar en paz, ¿no? Sí, bueno, Porque vos sabés que eso es muy hoy importante. comentaba Burstein que salieron, digamos, a la discusión con este nuevo eh, equipo de gente de investigación. Muerto Nisman, hay otra gente ahora, no recuerdo ahora el nombre del fiscal, pero se comenzó a hablar otra vez de otras conexiones, la pista siria, porque estaba todo muy, muy volcado sobre Irán, y al parecer no cierran las cosas por ese lado. Se reflota la pista siria, un cuerpo que apareció con los dedos cortados, o sea, un montón de cosas que se habían cajoneado y que habían quedado en el olvido, y que al parecer son como muy determinantes en la causa. Eh, bueno, ojalá que este ciclo de no investigación haya terminado.
y finalmente se investigue. Se investiguen para encontrar la causa, porque en muchos tramos de todo lo que conforma la historia de la investigación se investigó para uno mismo, para personas que estaban involucradas, que quisieron jugar su papel y que lo único que lograron fue entorpecer la causa, Tal no cual, aportaron nada tal cual. y la herida sigue abierta. Sí, yo lo escuché hoy a Brusten y la verdad que comparto plenamente todo lo mencionado, porque la verdad que llevar adelante una causa con larga historia, en donde se manipuló siempre para beneficio de algunos, no se puede jugar con la memoria Estaba muy, muy de la indignado con el tema de Fino Palacios, estaba verde, se le notaba en la voz. No dijo nada, fue muy respetuoso, pero se lo notaba muy, muy enojado con eso. totalmente. Y ¿Y bueno, y la corta presencia del presidente también, eso, la verdad de quién? que deja mucho que desear, ¿no? La corta presencia del presidente, del Ah, actual sí, sí. presidente Mauricio Macri en el acto, la verdad que deja mucho que desear, ¿no? Eh, Está lejos de De lo que se... ponerle Sí, mucha gana al caso, la verdad que pareciera como que lo dejó ahí, como que no le importa, ¿no? Sinceramente. sí, es que posiblemente sea eso, o posiblemente no sea una de sus prioridades. Eh, bueno, y... A ver, ¿y cuál fueron los avances en en la época Nisman de la causa? El periodo Nisman de la causa. ¿Hubo avances? ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Hay algún dato que nos lleve a sacar una conclusión? Bueno, la verdad que eh, se habla mucho de lo que fue Nisman para la causa, ¿no? Y su entorno de Nisman lo que menciona es que Nisman estaba obsesionado con la causa, estaba completamente convencido de que él iba a pasar a la historia destrabando esa causa y encontrando a los culpables. Armó todo el expediente para ir a juicio, se involucró a personas que estaban dentro de de la policía bonaerense, se involucró a la persona Carlos, que se llama Carlos Telelín, Ujú. que era el dueño de una concesionaria, a quien se le involucró y se le procesó en una supuesta venta de esta transi, que fue la que se cargó la bomba y la que impactó en el edificio. Bueno, se armó esta causa. Yo recuerdo que Nisman viajó a Detroit para presenciar una entrevista que hicieron a los hermanos de Berro, de Ibrahim Berro, que para Nisman, Ibrahim Berro era el sospechoso, era la persona quien había cometido este acto. Entonces en Detroit se encontraban los dos hermanos trabajando, se le hizo una entrevista, una interrogación, Nisman lo presenció en silencio y desde allí vino convencido de que Ibrahim había sido quien había cometido el atentado. Armó toda una causa en base a eso, armó todo, y al poco tiempo el hermano, Atbat Berro, sale en una radio, si no recuerdo mal, fue en AM750 me parece, si no me equivoco, a desmentir todo lo que había hecho Nisman, todo lo que había construido, porque en su declaración el hermano de Ibrahim había dicho que él no era consciente de lo que estaba pasando, que estaba seguro de que el hermano no había sido el autor del atentado y que estaba seguro de que el hermano había muerto por un atentado en su tierra natal. Entonces, ahí ya se ve ensuciado la causa de Nisman, ya se ve lo- los pequeños inconsistencias que comienzan a surgir. Y bueno, esto se concluye
con el dictamen que dicta la Cámara Federal, ¿no? En el 2004, en donde no solamente desintegra toda la fiscalía, y el único sobreviviente, fíjate vos, que fue Nisman, el único sobreviviente y el único fiscal que no apeló a la causa fue Nisman, que después llegó, en ese entonces con el actual presidente Néstor Kirchner, llegó a ser jefe de la UFI. Ujú. Así que Nisman desde ahí nuevamente se pone en contacto con Estuyzo, quien le daba los aportes a las investigaciones que había llevado adelante, pero Nisman siempre estuvo convencido de que la causa de que los responsables venían de iraní, eran iraní. Esta nota que yo te estoy mencionando, del cual leí, me gustó mucho, salió en la revista Anfibia, Ujú. y lo escribieron las personas, ya te lo menciono con exactitud porque merece el reconocimiento, ya que han hecho un aporte muy interesante, y lo recomiendo para el que quiera leerlo, para el que quiera obtener un aporte y tener un panorama de la causa. La verdad que es muy interesante. La primera persona de autor se llama Andrés Fidalza, quien participó de la nota, y Guillermo Lizarazu. Ujú. Son dos personas que la verdad que hicieron un gran aporte en esa nota. Repito, es revista Anfibia, y la verdad que la nota es muy rica en información. Hace todo un recorrido de la historia de Nisman desde su inicio en la causa AMIA hasta su muerte. Lo relaciona con distintos personajes, con sus apoyos en la fiscalía, con el juez Galeano, con Estiuso. La verdad que es muy interesante. Bueno, es para leerla entonces. Repetime por favor la revista. La revista se llama Anfibia. Anfibia. Ok. Anfibia. Así que si nuestros oyentes Eh, la tienen... el, Sí. sí, el título de la revista se llama Guillermo Lizarazu, Bueno. y se llama, el título principal es ¿Qué hizo Nisman? Ok. Ok. Bueno, así la vamos a buscar. ¿Qué hizo Nisman de la revista Anfibia? Jorge, hemos hecho un pantallazo de revisión de historias circulares que parecen circulares, sin embargo tienen pequeñas diferencias en un ciclo de otro, y esto hace que la historia evidentemente vaya evolucionando. Hoy, y te quiero preguntar una opinión con respecto a esto que escuché de un economista inglés que se llama Max Keiser, que yo soy asiduo televidente. Lo recomiendo a aquellos que saben un poco de macroeconomía y que les interesa el tema, porque está muy relacionado con lo social y con lo político. Así que es muy interesante. Hoy, en el cortito que veía, Max Keiser decía que, y creo que lo comenté antes, que las clases medias están a punto de organizarse en el mundo, y que cuando se organicen se va a quebrar definitivamente el sistema financiero capitalista, el sistema neoliberal, pero que va a depender de la posibilidad de comunicación y de organización que tengan los trabajadores del mundo. ¿Vos crees que, porque al parecer también la derecha siempre es como que va 2-3 pasos adelante nuestro, siempre sabe organizarse de manera más rápida, y eso yo siempre sostuve que es por la comunicación que tienen ellos y nosotros no? ¿Cómo ves este tema de lo que aparenta ser, según Max Keiser, la insurrección mundial contra el capitalismo? Bueno, es un tema muy interesante, y la verdad que da para charlarlo a largo tiempo, porque esas cosas interesan en la actualidad del pueblo, porque como bien vos lo decías, la comunicación parece ser el medio fundamental de resistencia y de organización,
pero me parece que el capitalismo en el mundo y los representantes de ello tienen algo más, que es el dinero. El dinero no solamente le da el aporte y la herramienta para lograr lo que ellos quieren hacer, sino que también le da la posibilidad de comprar alguno de estos resistentes. Y yo creo Ujú. que ahí radica el gran problema de la resistencia obrera, que, que por ahí no ha supido consolidarse y que de alguna manera se ve afectado por estos personajes que de un día para el otro cambian de bando, se actúan. La Argentina tiene varios casos para estudiarlo, para reflexionarlo, y la actualidad política, la actualidad organizacional de la Argentina lo demuestra también. Hay muchos personajes políticos que Sí, antes sí. estaban con un grupo político, un gobierno, de un día para el otro se sumaron a otros, actúan de distinta forma y ayudan a que las medidas que se vienen tomando salgan a flote gracias a ellos, gracias a su aporte. ¿Y no crees que la comunicación que existe hoy entre la gente, el movimiento obrero, por llamarlo de alguna manera, yo creo que es mucho más amplio que el movimiento obrero, es la gente de a pie, eh, eh, esa comunicación no hace que en algún momento se lleven por delante a los supuestos representantes, llámese sindicalistas, llámese políticos? O sea, en el planteo que hago y el que hace Max Kaiser, al parecer la gente está más con más poder y más movilización y más razonamiento de la situación o más expresión sobre la situación que los propios que sus propios representantes, y que en definitiva se los van a terminar llevando puesto a eso también. Bueno, yo creo que ahí radica el problema, ¿no? En donde al no haber un representante no se puede estructurar lo que se consolida en la comunicación. Yo creo que ese gran problema que estamos teniendo, porque si bien la comunicación facilita muchos medios, facilita formas, eso de alguna manera se tiene que consolidar en una estructura. Y si la estructura no está consolidada o está ambivalente, está a medio estar, jamás se va a poder lograr algo concreto. Yo creo que ahí radica el problema y creo que hay que trabajarlo en esa perspectiva, ¿no? Ver de solucionar las estructuras, de establecer Seguro. las estructuras y de volver a las bases, que es lo que va a posibilitar nuevamente poder resurgir, porque así como estamos, sinceramente lo veo bastante gris al tema, lo veo bastante quieto, lo veo sin una consolidación, y eso a mí me produce cierto ruido, cierto desazón. Sí, yo me voy a permitir disentir en parte con lo que decís, eh, y me y voy a hacer hincapié en algo que sucedió en estos días, que es, Sí. hubo una manifestación, esa manifestación no tuvo un sector político, ni un líder político, ni una estructura que la sostuviera, y sin embargo la manifestación se dio. En cuanto esto se forme parte de la conciencia general, los líderes van a terminar aflorando. Y esto es lo que yo creo. Lo respeto, y la verdad que mucho tiene que ver lo que vos decís, pero a lo que yo voy es, trato de ir un poquito más allá. Si bien la última manifestación ha tenido una importancia en las decisiones políticas, ha tenido un impacto en la actualidad de la Argentina, hasta el momento no ha modificado mucho o lo ha frenado de alguna forma, nada más. Yo creo que hay que ir por la transformación. Seguro, Ese, seguro. esa es mi opinión. Y para avanzar a la transformación se necesita consolidar la base, incluir y avanzar. Seguro. Porque si las bases no están consolidadas, como decía anteriormente, vamos a tener manifestaciones.
de eso no tengo duda, pero las manifestaciones van a ser esporádicas y no van a lograr una transformación. Por ahí pueden llegar a frenar algo o pueden llegar a cambiar cosas menos importantes, si así se puede decir, pero yo creo que para llegar a transformar las cosas hay que avanzar un poco más y hay que ir más lejos y consolidado. Bueno, esa es mi opinión y sí, mi claro, punto de sí, vista personal. Sí, fantástico, fantástico. Yo recomiendo a todos los oyentes que vean a Max Kaiser, que dice cosas muy interesantes sobre esto mismo que estamos diciendo nosotros ahora. Jorge, se nos acabó el programa y bueno, y me gustaría despedirme con algo que me parece, hoy lo estuvimos hablando y desde mi absoluto respeto, dedicarle nuestra despedida y este programa a las víctimas y los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA. Nuestro más profundo respeto y yo lo recuerdo en mi vivencia personal como un hecho sumamente doloroso. Así que bueno, me gustaría a mí por lo menos recordarlos a ellos y mandarles un abrazo fraterno. Totalmente lo comparto, me adhiero. Y déjame por favor hacer dos aclaraciones sobre esta mención. Sí. La revista se llama Anfibia y pertenece a la Universidad Nacional de San Martín. Bien. El título de la investigación es ¿Qué hizo Nisman en la causa AMIA? Bien. Con esos datos lo van a poder encontrar más fácil y la verdad que yo lo recomiendo para que se tomen un tiempo, lo lean y van a entender mejor la causa y van a poder interpretar mejor lo que está sucediendo respecto a eso. Y me adhiero profundamente a tus palabras y la verdad que como todos buscamos la verdad, la justicia y que la memoria de estas 85 víctimas puedan descansar en paz y sus familiares puedan saber quiénes fueron los actores y saber que están condenados y que de alguna manera van a pagar todo el daño que han causado. Bueno, Jorge, te mando un abrazo grande y gracias por la comunicación. Ya nos estamos hablando. Muchas gracias, Gustavo. Dale. Que tengan buenas noches. Buenas noches, gracias por todo. Un abrazo grande. Y escuchábamos a Jorge Fleitas, un colaborador, cada tanto hablamos con él, historiador, y bueno, mi más profundo respeto desde mi dolor como compatriota de aquellas personas que murieron. Esto fue Somos Mucho Más que Dos. Gracias por haberse quedado hasta esta hora de la noche escuchándonos. Un abrazo a quienes sienten el dolor como lo siento yo. Buenas noches y gracias.